El tema de la conferencia es Pasión y muerte de Cristo desde el punto de vista médico. Procuraré no decir palabrotas, digo palabrotas médicas. Si alguna vez digo alguna, me interrumpís para yo intentar darme cuenta de que estoy diciendo algo que no captáis. El tema realmente algunos no querrán ni oírlo. Unos desde el principio y otros después de haberme oído. Pero eso es como no querer ver las cosas. Las cosas están ahí, han ocurrido, y el conocerlas o estudiarlas no va a quitarle ni ponerle nada a lo que ya fue. Por tanto, lo que queremos no es hacer un estudio macabro, forense, sino es ir explicando lo que ocurrió durante la pasión y muerte del Señor Jesús. El no conocer las cosas, hay una frase de Einstein que dijo: la fe, la ciencia sin fe está perdida, y la fe sin ciencia es huérfana. Es decir, pongamos la fe, tengamos la fe y pongamos la ciencia. Esto es lo que vamos a intentar, quizás poner un poquito de ciencia, si es posible. El tema cobró una actualidad tremenda con la película sobre la pasión del Señor Jesucristo, y os puedo decir que yo no vi la película, no la vi a ver. Pero los comentarios que oí tampoco me llevaron a gustar. Supongo que, como todas las cosas, los que fueron unos saldrían encantados y otros saldrían criticando hasta la apuntadora. Pero no es este el interés. El interés es conocer qué ocurrió en el tiempo que duró la pasión del Señor Jesús. Exactamente 18 horas. La crucifixión, la palabra crucifixión viene del latín, que es crucis, que significa cruz, y figere, que significa fijar, es decir, colocar o fijar en la cruz, de una o de otra manera. Fue inventada por los persas allá por ahí 300 o 400 antes de Cristo, y luego fue pasando a los griegos, a los cartagineses, y de los cartagineses lo aprendieron los romanos. Y los romanos, como siempre, cada vez que aprendían una cosa, la mejoraban. En este caso podríamos decir la empeoraron, pero bueno, mejoraron quiere decir que la modificaron. En este tema, como en todos los temas dolorosos, los romanos eran grandes artistas. El castigo de la cruz, el castigo de la crucifixión, estaba reservado para esclavos, para extranjeros, para revolucionarios y para gente vil criminal. Cicerón decía que era el castigo más cruel y abominable que había en la tierra. Y Cicerón había visto algunas crucifixiones. No era una cosa que le era nueva, que le impactaba por no haberla visto nunca, sino que era bastante frecuente dentro de la época romana. Durante las 18 horas, desde las 9 de la noche del jueves, hoy, dentro de una hora y media, hasta las 3 de la tarde aproximadamente del viernes, transcurre la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Empieza la pasión en el huerto de Getsemaní. Lo dice el evangelista Lucas: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sudó gotas de sangre, y aquí ya empezamos con las dificultades. Hay mucha gente que ha querido poner en duda que el Señor Jesús tuviera o sudara sangre. No es frecuente, pero no es imposible que esto pueda ocurrir. Hay casos descritos reales, posteriores, en donde hay personas que han sudado sangre. El hecho de sudar sangre está basado en que en un estado de estrés
o de sufrimiento extremo, las arterias, los vasos que tenemos en la cara fundamentalmente, que es un sitio que está muy vascularizado, se contraen fuertemente y alcanzan una tensión extraordinaria, con lo cual estos vasos pueden romperse. Al romperse los vasos que están muy cerca de las glándulas sudoríparas, o sea, las que hacen sudar, se acercan al sudor y cuando sale el sudor, sale mezclado de sangre. Es posible, realmente es posible, pero solo en un estado extremo de estrés o de sufrimiento físico o psíquico. Curiosamente, el único de los evangelistas que presenta este hecho es Lucas. ¿Por qué? Porque era el médico de los cuatro. El sudar sangre se llama en términos médicos hematidrosis o hemohidrosis, quiere decir agua y sangre. Luego veremos esto al final también. A través de este sufrimiento del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, se calcula que debió perder de 150 a 200 mililitros de sangre. No es mucho, es escasamente media transfusión de sangre de las que se hacen normalmente. Pero añadamos a eso el sudor que pasó. No sé si recordáis el pasaje en donde ni los discípulos le conocieron. Tenía tan transformada su cara, tan transformada del estrés que estaba pasando, que ellos en principio no reconocieron su cara. Les pareció una cara deformada, algo que ellos no conocían. Por este motivo, se produce en el cuerpo una dislocación del líquido corporal. Las células que tienen líquido, al producirse este estado de estrés muy importante, pierden parte del líquido y pasa afuera de las células. Y es lo que decimos que las personas están hinchadas. Es decir, se hincha fundamentalmente la cara. Y esto es lo que le pasó al Señor Jesús, por lo cual los discípulos le encontraron muy raro, casi desconocido en su aspecto, ¿no? Y es por eso. Esto mismo hace que la piel se vuelva mucho más frágil y mucho más fácil de sangrar que en otras circunstancias. ¿Por qué tanto el estrés del Señor Jesús para llegar a sudar sangre en esta ocasión? Fijaros que el Señor Jesús estaba sintiéndose traicionado por uno, que aunque nosotros le llamemos traidor, Judas y todo lo que llamamos a él, era uno que él había elegido, uno de los que tenían que haber hecho el trabajo para el cual él llamó a los 12, y uno de ellos, llámese Judas en este caso, le estaba traicionando, o le había traicionado, como queráis. No solamente había uno que le estaba traicionando, sino que había otros 11 que le estaban abandonando. No había nadie alrededor suyo. Aquello de si hace falta morir por ti, yo voy y tal y cual, allí de esto ya no existía absolutamente nada. Y más que eso, el Señor Jesús se sentía abandonado de su Padre. Esto es un tema teológico muy profundo en el cual no vamos a entrar, pero indudablemente él expresó la frase del por qué me has abandonado. No le había abandonado, pero se sentía abandonado, que es distinto. Esta lucha interna entre el dolor de sentirse traicionado, abandonado por sus discípulos y como abandonado por su Padre, era un estrés más que suficiente para producir en él el sudar sangre. Y le llevaron primeramente a Anás, dice Juan. Después del arresto en el huerto de Getsemaní, después de la oración, lo llevan al Sanedrín y a Caifás, que era el sumo sacerdote. Antes lo habían llevado a Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, que era el antiguo sumo sacerdote del Sanedrín. Los suegros, como veis, algunas veces mandan más que los yernos. Primero lo llevan al suegro y luego... La verdad es que, según dicen, Anás nunca quiso dejar de ser sumo sacerdote. Entonces se valió de sus hijos o de sus yernos para seguir siendo persona importante
y al fin y al cabo sumo sacerdote. Aquí es donde el Señor Jesucristo sufre el primer trauma, golpe físico. Uno de los soldados que estaba ahí presente le golpeó en la cara porque se quedó callado cuando Caifás le preguntaba. Después dice que los guardianes del palacio le pusieron una venda en los ojos y se burlaban de él y le preguntaron quién de ellos lo había golpeado y lo escupía y lo abofeteaba. Para entonces, realmente, la cara del Señor Jesucristo era ya irreconocible. Lucas nos dice, Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Después de este trauma continuado, fue llevado primero a Poncio Pilato realmente, pero Poncio Pilato no le dio la menor importancia y dijo, me lo quito yo de encima, como es judío, me lo mando a Herodes el tetrarca y que él se alíe con ellos, porque Pilato no tenía ninguna simpatía por los judíos, como tampoco los judíos tenían ninguna simpatía por Pilato. Entonces Pilato, para quitarse el problema, dice, yo lo mando a Herodes, que para eso judío, o no es líder judío, y él se encargue de esto. Entonces lo lleva a Herodes Antipa. Y se sabe, o no se sabe, o menos no lo narran los evangelios, que Herodes le tocara para nada al Señor Jesús. No le castigó, no le golpeó. De ahí lo devuelve otra vez a Pilato. Y ahí es cuando empieza, a los gritos de la muchedumbre, Pilato empieza a darse cuenta que el problema no es tan fácilmente solucionable. Intenta convencerles del delito que le achacaban, que primero era el de ser, digamos, que decía que era un judío que había dicho muchas cosas contra la ley, que decía que el templo se iba a destruir y todo esto, y eso a Pilato ni le venía. Pero sin embargo no quería quedar en mal con los judíos porque ya estaba en peligro su puesto de trabajo, porque al César le habían llegado ya ciertas cosas de Pilato que no le gustaban. Entonces él quiso arreglarlo y dijo, ¿quién queréis a Barrabás o a Jesús? Y ellos eligieron a Jesús. Él, para ver que se lo tomaba en serio, mandó lo que podemos denominar la flagelación. La flagelación realmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y aún diría yo que en la vida del cristiano cuando trata de la Semana Santa, pasa muy ligeramente por encima de la flagelación. Siendo, como es la flagelación, algo que marcó el desarrollo posterior de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Así dice Juan que tomó entonces Pilato a Jesús y le mandó a cepar. Parece ser, porque hay discusiones, si la flagelación formaba parte de la crucifixión o no. Parece ser que no formaba parte de la crucifixión, sino que en este caso fue como un intento de Pilato por salvar al Señor Jesús. Un intento por salvar al Señor Jesús y un intento por no darle gusto a los judíos. Y entonces le mandó flagelar, le mandó castigar. Se le despoja de sus ropas al Señor Jesús, se le ata las manos sobre la cabeza y se pone sobre una columna, desnudo, posiblemente al completo, aunque los judíos muchas veces le respetaban una especie de calzoncillos, pero no es seguro. Y lo ponían de tal manera que los pies, no me importa, yo puedo estar seguro,
los pies no estaban, o sea, las piernas no estaban derechas, sino que lo hacían de manera que no estuviera tan alto y que las piernas se hicieran así. Es decir, como sobrándole piernas para llegar al suelo, de manera que los golpes fueran desde arriba hasta abajo. No quedara ninguna zona de su cuerpo sin golpear. Los golpes lo daba un legionario romano. No hace falta deciros que sería un legionario romano escogido por su moralidad y por su impasividad ante el dolor de la gente. Para ello utilizaba un látigo que se llamaba en latín flagellum, de ahí flagelar, es dar con el flagelo. Y el látigo era un trozo de madera cortito del cual salían, pues estaba arrollado a ellas, varias cuerdas, varias tiras de cuero grueso. Podían ser 5, podían ser 6 o algunos más. Al final del cuero tenía atada o cosida o cogida o bien bolas de metal, más concretamente de plomo, o bien o sea, o y. Las dos cosas podían ser huesos de animales pequeños. Con ello, imaginaros con la fuerza con que descargaba un golpe de esto sobre la espalda. Sobre la espalda, abrazando el cuerpo. No sobre la espalda solamente, sino abrazando el cuerpo. El primero seguramente rajaría la piel. Sería un dolor, digamos, fuerte pero relativo. Pero si sigue dando latigazos sobre el mismo sitio, podéis imaginaros a lo que daba lugar esas bolas incrustándose en el tejido, esos huesos rasgando de manera o clavándose en la espalda y esas cuerdas, esas tiras de cuero seco, duro, rompiendo al largo como si fuera una cuchilla. Y cada golpe profundizaba más en el cuerpo del que estaba siendo flagelado. Se dice que se ponían al aire no solamente la piel que caía a tiras, sino que las mismas vasos arteriales, o sea, las arterias, no la sangre, los mismos nervios, los mismos músculos estaban colocados al aire después de una flagelación de esto. Recordad, o si no lo sabéis, que los judíos no podían flagelar más allá de 40 latigazos. Los fariseos, muy fariseos como siempre, decían que dieran 39 para que nadie se pasara e incumpliera la ley. Entonces, por si acaso alguien se equivocaba al contar, a los 39 paraban para no dar más de 40. Esto era la ley judía, pero no olvidaros que los que estaban golpeando eran romanos y le importaba un comino la ley judía. Golpeaban hasta que la víctima está prácticamente para morir. Entonces era el centurión, no el legionario, sino el centurión el que ordenaba parar la flagelación. Eran grandes maestros en flagelación, como muchas otras cosas los romanos, y casi nunca, o prácticamente nunca, al principio quizás casi nunca, llegaban a matar a la víctima. Podían hacerlo porque podían perforar órganos internos fundamentales, pero ellos tenían cuidado de repartir los golpes a lo largo de todo el cuerpo para no entrar demasiado profundamente y producir una herida mortal. Ellos lo que querían producir era dolor y sufrimiento, no muerte. Durante esta increíble agonía, Jesús perdería el conocimiento varias veces, no había quien lo soportara. Jesús, medio desmayado, lo desatan y se desploma sobre el pavimento de piedra mojado de su propia sangre. Los romanos ven con mofa que este judío provinciano proclama ser rey. Y entonces, como era costumbre una vez al año, se le dejaba la víctima a los soldados como juguete de tropa para hacer lo que quisieran. ¿Y qué fue lo que hicieron?
lo metieron en la Torre Antonia, donde vivía una cohorte, se llamaba, cohorte romana, que es un batallón de 600 pretorianos, que eran los que tenía precisamente Pilato allí. Los pretorianos eran parte de la guardia del propio César y eran conocidos por su sadismo, por su corrupción y por su falta de sentimiento para cualquier cosa. Obedecían a ciegas, le mandase lo que le mandase. Y si además podían despachar un poquito más, también lo hacían. Esto era un lugar cerrado. Allí no había más que pretorianos. Y se sabe muy poco de lo que ocurrió entre aquellas paredes. Se sabe, porque lo dice el texto, que le ponen una capa de color escarlata sobre los hombros. Imaginaos los hombros e imaginaos una capa vieja, por supuesto, puesta sobre los hombros, sobre la espalda y los hombros del que había sido flagelado de esa manera tan brutal. Y le dan un palo o una caña en la mano, haciéndolo nombrar como si fuera rey, puesto que se había nominado rey de los judíos. Todo está presente menos una cosa que falta, es la corona. La corona es como una flor que se le llama, que algunos conocéis, espina de Cristo. Es una planta que tiene unas espinas que pueden llegar hasta 3 a 4 centímetros de longitud. Y en contra de lo que creemos y de lo que nos muestran en algunas imágenes y cuadros que han sido pintadas, no tenía forma de corona. Tenía forma, por decirlo de alguna manera, de boina o de copete o de algo por el estilo. Era una cosa redonda, entera, que se le adaptaba a la cabeza. Imaginaos colocar una cosa de esa sobre el cuero cabelludo, que es una de las partes que más sangran del cuerpo. No es más importante, pero sangra copiosamente. No contento con esto, además de eso, le pegan golpes en la cabeza, burlándose de él, de manera que se le incrusta cada vez más las múltiples espinas alrededor de todo el cuero cabelludo. Después de burlarse de él y pegarle en la cara y en la cabeza, le quitan la capa de la espalda de nuevo, puesto que va a ser conducido ya a la muerte. Imaginaos, después de los azotes, después de los latigazos, después de sangrar, después de colocar el manto, después de secarse la sangre bajo el manto, ahora le retiran el manto. ¿Os podéis imaginar? Supongamos que el Señor Jesús era una persona, debió ser fuerte por el trabajo que realizaba, debió ser fuerte por los múltiples viajes que realizó a pie de un lado para otro, debió ser fuerte porque se calcula que en aquella noche tuvo que andar por lo menos 4 o 5 kilómetros, debió ser fuerte porque estuvo desde la última cena toda la noche sin dormir, sin comer y sin beber, y luego recibe esta flagelación que más o menos hemos descrito. Este hombre había perdido seguramente por lo menos la tercera parte de la sangre que tenía en su cuerpo. Esto ya no es ni una transfusión, ni mucho menos. Ya indican por lo menos 3 transfusiones o 3 extracciones de sangre de medio litro cada uno. Ya esto es una cantidad muy grande, y de ahí es donde podemos comprender cuál es la situación que lleva el Señor Jesús en lo que llamamos, o podemos llamar, la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa
que empieza llevando el Señor Jesús sí, es la otra sí. Llevando al Señor Jesús solo el palo de arriba, el patíbulo. ¿Por qué? Porque esta cruz pesaba alrededor de 130 kilos, de 100 a 130 kilos. No es posible, ni él ni nadie, que llevase una cruz de esta magnitud. Esto que está aquí pesaba entre 30 y 60 kilos, más o menos. Quiero decir, imaginaos lo que es llevar ese peso, sin contar el resto, llevar ese peso sobre unas espaldas, sobre unos hombros, sobre una nuca, que es donde se la ponía, que estaba maltratada, ensangrentada, edematizada al aire, y no era precisamente como yo he querido pintarlo ahí tan lisito, era un tronco de árbol. Un tronco de árbol, imaginaos lo rudo, lo áspero que es con cada movimiento que podía hacer al llevar esto encima. Normalmente se lo amarraban a los brazos para que fuera firme y por lo que los brazos estirados. Hay una discusión sobre cuál cruz era la que llevaba el Señor Jesús, o cuál es la que le pusieron al Señor Jesús. Esta sería la cruz que se llama latina, la cruz latina, porque sobresale por encima del patíbulo. A esto le llaman el estipes, que es el palo largo, al atravesar es el patíbulo. Luego hablaremos de estas dos cosas. Y hay una cosa curiosa, que luego la veremos al tratar de la cruz, o la mencionaré, pero lo digo aquí. Según el individuo que iba a ser crucificado, este palo era mayor o menor. Si el estipes era mayor, o sea, si el individuo era una persona importante, que tenía que ser castigada de forma ejemplarizante, le ponían muy alto. Y entonces le llamaban sublimis, crux sublimis, porque era sublime, era una persona importante. Si era un enemigo de Roma con el que había luchado, o un rey de otro lugar que habían conquistado, se había puesto, lo crucificaban en cruz sublimis, alta. Si el individuo era un pobrecito de andar por un peón, entonces tenía la cruz humilis, que es más pequeña, prácticamente casi en la tierra. Los romanos no podían ser crucificados. Los romanos no podían ser crucificados. Estaban exentos de esto. Y entonces se piensa que la cruz del Señor Jesús era sublimis, alta, por considerarse el rey de los judíos, mientras que los dos que le acompañaban eran cruces humilis, que era bajita. La cruz, que esta es la cruz latina, hay otra que es la cruz tau, que se llama, que es la cruz donde falta esto de aquí arriba, es esto, es una T mayúscula, Entonces, el patíbulo, en lugar de ir clavado o incrustado en el estipes, iba colocado encima. Es como si tuviera un agujero y lo clavaban, lo metían dentro del otro que estaba aquí arriba. Luego está la cruz de San Andrés y esto, pero esto no vamos a entrar siquiera en ello. Le colocaron el patíbulo sobre los hombros y le amarraron los brazos. Se ha dicho que los dolores de Jesús eran excruciantes. ¿Sabéis qué quiere decir excruciante? No lo habéis oído nunca antes. Como no hay ninguna manera de denominar el dolor del Señor Jesús en la cruz o en la pasión, podía ser un dolor lancinante, un dolor tremendo, un dolor punzante, un dolor estallante, un dolor palpitante, un dolor lo que queráis. Pero era un dolor excruciante, que quiere decir un dolor de la cruz. No
han encontrado una palabra suficiente para decir el dolor que se sufre en la crucifixión y le han dado el dolor de excruciante, solo para el dolor que se sufre en la cruz. Estaba deshidratado, exhausto físicamente, con noches sin dormir, por los tormentos sufridos, además de mental y espiritualmente. El trozo que recorrió se calcula que fue de unos 600 metros, desde la Torre Antonia hasta el sitio donde fue crucificado, que era el Monte de la Calavera, no porque se pareciera a una calavera, como decían algunos, sino porque estaba calvo. Era un monte calvo que estaba muy utilizado, que todo era un monte calvo, y llamaban el Monte de la Calavera, que es donde fue. En el camino Jesús se cae varias veces. Creo que no hace falta explicar por qué. 30, 40, 50 kilos encima de un hombre, con todo esto que hemos referido, es para caerse. Y además, el camino hacia el monte del Calvario era un camino en subida, por lo cual todavía más difícil. Tampoco estaba asfaltada la calle. Imaginaros los bandazos que se podían dar en este sentido. Y Jesús, como hemos dicho, no era precisamente un hombre débil, sino por lo contrario. Al preso, cuando llega arriba, se le vuelve a quitar la ropa, con lo cual, nuevo tirón del mismo. Empieza la crucifixión. A Jesús le ofrecen vino mezclado con mirra, una especie de bebida para calmar el dolor, suave, pero que él rehúsa. Ponen, como se supone que fue, ponen el patíbulo en el suelo, echan a Jesús encima. Procurando que los brazos no estén demasiado extendidos, sino que tenga un cierto juego para luego moverse de alguna manera en la cruz. Y le ponen un clavo de 13 centímetros aproximadamente en la mano. Hay tres posibilidades para colocar un clavo en la mano. 3 sitios. Uno es este, que sería entre el segundo y el tercer dedo, no el dedo, metatarsiano, para decirlo metatarsiano, para decirlo mejor, aquí a esta altura. Este es imposible. Voy a decir la verdad, este es imposible, se rajaría. Por el propio peso del cuerpo, esto rajaría todos los músculos, los nervios y caería. Hay otro que es aquí, en el centro de los huesos que se llaman huesos propios de la muñeca. Este es difícil de colocar sin destrozar todos los huesos, porque no hay espacio suficiente. Además dice que hay que tener una habilidad para colocarlo demasiado grande. Y otro es este lugar, que es justamente por encima de la muñeca, donde están los dos huesos largos del brazo. Estos huesos de aquí, con todos los tendones que tiene alrededor, servirían de tope al clavo para no descargar la mano. Pero ese clavo, al pasar por ahí, destrozaría todos los tendones de las manos, de los dedos, con lo cual la mano haría así. Destroza el nervio mediano, que es el que da sensibilidad prácticamente a toda la mano, con lo cual sería un dolor lancinante. Rompería vasos importantes, con lo cual sangraría de forma copiosa.
Esto sería con el primer clavo. Con el segundo sería peor, en la otra mano. Vosotros imaginaos, imaginaoslo, es una palabra, pero no lo podéis imaginar, con esta mano clavada, porque claro, cuando a ti te clava esta mano, esta hace así, lógica. Pero cuando tienes esta clavada y te clavan esta, tiras de esta, pero esta está clavada. Con lo cual tiene dos dolores al mismo tiempo. La del dolor que te están clavando, más la de que está clavada. Todo esto nos lleva a pensar nuevamente en los sufrimientos del Señor Jesús, pero pensando, mezclando o combinando el dolor físico con el dolor espiritual. Él, como Dios, podía salvarse de ese dolor. Él, como Dios enviado a la tierra, no quería salvarse de ese dolor. Por eso rechaza también la bebida analgésica o anestésica que le querían dar. Esto, quería decir una cosa, que los evangelistas no dan demasiados detalles sobre estas cosas. No dan, dice, y le clavaron, por aquello de agarrar sus manos y sus pies, etcétera, etcétera. Pero pasan así como, ¿por qué creéis que pasan? No pasan porque quieran evitar narrarlo. Ellos no eran narradores, ellos eran evangelistas, iban a dar el testimonio del evangelio, no les importaba mucho la narración. Pero no necesitaban pararse en detalles. Esto era algo que se veía frecuentemente en la calle. Decir a una persona entonces que alguien había sido crucificado era algo como el que decía, como el que diría hoy, yo no sé, cualquier cosa que está viendo todos los días. No hace falta entrar en detalles. Todo el mundo se imaginaba lo que era decir, y fue clavado en la cruz, y fue elevado en la cruz, y fue azotado, etcétera, etcétera. Los detalles son detalles más históricos que evangelísticos, por decirlo. Cuando le han pasado los dos clavos, como decía David en el Salmo, han perforado mis manos, el hecho de decir mis manos parecería que tenía que ser de aquí para abajo, pero los israelitas, no solo los israelitas, también los griegos, al decir mano, era todo lo que se movía de aquí para abajo, no era lo que nosotros hoy entendemos como mano, sino ellos a partir de aquí consideraban mano, o sea que si le clavaban aquí, eran aún lo que podía considerarse como mano. No puede ser ahí porque dicen que horadaron sus pies y sus manos, pero es que las manos eran consideradas hasta el sitio donde totalmente se mueven las manos. Por tanto, puede ser, además, se han hecho, no lo voy a explicar, pero se han hecho pruebas en cadáveres, se han hecho pruebas en individuos, clavándole ahí y se han roto. No ha aguantado más que este de aquí. Por tanto, no podía ser de otro sitio. Después de esto, viene el clavamiento de los pies. Pon el anterior, me parece. Otro anterior. No, pero te voy a explicar. La grande, la cruz grande. Esta. La cruz grande. Esta. Clavar los pies lo clavaban directamente sobre una especie que se llamaban subpedáneo, o sea, por debajo del pie. Era una cosa que estaba aquí y los pies lo pegaban con la planta a esta madera y ahí lo clavaban. De manera que las rodillas tenían que hacer un ángulo muy superior al que se suele ver en las imágenes y en los cuadros. Para que pudieran las dos palmas estar contra la madera, el ángulo que tenía que formar la rodilla era muy importante. Si fue un pie con un clavo o fueron un clavo en los dos pies, no se sabe porque se utilizaban las dos maneras de hacerlo.
Imaginaos ahora, clavado, las dos manos, azotado, ahora clavarle los dos pies. Con un clavo o con los clavos, me da lo mismo. Pero imaginaros todavía, porque esto muchas veces lo hacían en suelo. Una vez que está clavado los dos pies y las dos manos, levantarlos y meterlo en un agujero. Podéis, no, digo imaginaros, no, hacer lo que queráis, pero una vez que está así, hacer un agujero, no lo harían como vosotros podéis imaginar, con mucho cuidadito. Lo meterían en el agujero, ¡pum!, y lo dejarían caer. Imaginaros el latigazo en todo el cuerpo, contando todos los nervios destrozados, las piernas, los brazos y lo que tenía en la espalda, rozándole en el palo de atrás. En algunos casos, se le ponían a los crucificados el sedile. Sedile era como una maderita que estaba en medio donde se sentaba. Sentar es mucho decir, donde apoyaba la parte de la sesera, donde se sienta uno. De manera, ¿para qué? ¿Para que estuviera más cómodo? No, para que duraran más tiempo. Cuando Jesús murió, después de pocas horas, todos se extrañaron, aún el propio Pilato. Se extrañó de que hubiera durado tan poco, y no es porque el Señor Jesús fuera débil, sino porque no le pusieron el sedil. Y no le pusieron el sedil porque posiblemente los propios judíos pidieron que no se lo pusiera para que no llegara el día de reposo. Para que no estuviera el día del reposo, todavía ellos ahí, vamos con la crucifixión, sino que muriera antes de que el día del reposo llegara. Y esto podía ocurrir cuando esto no se ponía. Y no lo hacían, por supuesto, por ternura, sino por propio fanatismo legal, no por otra cosa, como hacían muchas veces. Hay algunos que han dicho que los pies no fueron horadados, pero entonces faltaría la profecía de que mis manos y mis pies fueron horadados del Salmo 22. Aparte de que era lo más frecuente que se hicieran por parte de los romanos. Había otras tierras o otros lugares donde no se crucificaba también clavando los pies, sino atándolos. Pero los romanos ya decimos que perfeccionaron, y lo perfeccionaron, ponemos entre comillas, que perfeccionaron la crucifixión. ¿Qué ocurre cuando está en la cruz? Es en este tiempo en donde el Señor dice las 7 famosas palabras que vamos a entrar, porque es otro tema distinto. Pero en este tiempo, el Señor Jesús está en una situación límite. Está en una situación donde se le ha unido su dolor moral, su dolor espiritual, su dolor, digamos, maestro, su dolor físico de flagelación, de insultos, etcétera, etcétera, su dolor espiritual de sentirse alejado de Dios. Y en esta circunstancia, todavía sus primeras palabras son: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros hablamos de las 7 palabras y decimos, y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, es como si hubiéramos, con todo el respeto, a mí me parece como si hubiéramos salido de la ducha y dijéramos, oh Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, no era eso. Estaba en el extremo de sus fuerzas. Estaba al final de su vida. Después de haber padecido lo indecible, lo estamos diciendo aquí, pero es indecible lo que padeció. Y aún así sus primeras palabras son: perdónalo porque no saben lo que hacen. En ese momento, cuando está en la cruz, después de haber sido elevado, esta se ve mal, esta se ve muy mal. ¿Sí? No, esta se ve muy mal.
Esto quiere explicar, no sé si es mejor, pero quiere explicar lo que hacían los que estaban crucificados. Esta postura hace que todos los músculos del pecho estén tirantes. Es imposible respirar porque está todo tan tirante que no permite mover la caja del tórax, donde entra el aire, que ya entraba poco, por supuesto, pero lo poco que entraba, por eso le ponían el sedil, para que al estar sentado no tuvieran que hacer ningún esfuerzo y pudieran respirar un poquito mejor. Pero aquí, para respirar, tenían que elevarse un poco, como lo muestra aquí, tenían que elevarse tirando de las dos manos taladradas y de los dos pies taladrados, apoyándose en los pies, tirando de las manos, para que estos músculos no estuvieran tan tensos y el pecho pudiera coger un poco de aire. La salida del aire se producía al dejarse caer de nuevo, con lo cual imaginaros los dolores excruciantes que sufriría cada vez que respiraba. Esto lleva, por supuesto, a lo que se llama una pérdida de oxígeno en el cuerpo y un aumento del aire expirado, que no podemos expirarlo, o sea, del anhídrido carbónico. Esto conlleva a una perturbación de la conciencia, a un adormecimiento de la conciencia lentamente hasta morir por culpa de ello. Esto es lo que estaba pasando en Jesús. En ese estado es donde realiza las 7 palabras. Cada una de ellas con una profundidad que tienen extraordinaria, pero hay que analizarlas dentro del contexto del momento que él está viviendo, y no simplemente como 7 palabras con un sentido extraordinario espiritual. En esta situación, el Señor Jesús dice su última palabra, que más que una palabra, lo dice el Evangelio, es un grito que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de eso, murió. Los judíos tenían prisa, querían que lo bajaran pronto de la cruz, que se muriera pronto, que bajaran pronto de la cruz, para ellos poderse ir a celebrar el día de reposo. Porque ya llegaba la puesta del sol, y es con la puesta del sol como empieza el día de reposo para los judíos. Entonces, los romanos tenían que comprobar que los crucificados, que las víctimas estaban realmente muertas. Para ello, con una maza le pegaban 2 golpes en la rodilla y le partían las piernas, para que cayeran ya, no pudieran soportar con los pies, o sea, ya no podían ni siquiera aportarse, si es que estaban vivos todavía, caer de manera que ya no pudieran elevarse y no pudieran respirar. Si no habían muerto, les tardaba 2 minutos, 3 minutos y ya estaba listo. Cuando llegaron a Jesús, si recordáis el pasaje, no le quebraron las piernas, estaba en la profecía, no podían quebrar sus huesos. ¿Y qué hicieron? Un centurión, que era el que mandaba normalmente a los soldados que iban, eran 4 soldados los que iban, más un centurión, con una lanza traspasó su pecho. Ya sabía que estaba muerto, pero ellos tenían la obligación de comprobar que aquello era real. Y entonces, dice Juan, al momento salió sangre y agua. Y hay muchas personas, o muchos, que han puesto en duda esto, porque ¿cómo puede salir sangre y agua del cuerpo? Sobre todo diciendo primero sangre y después agua. Es que los críticos de las Sagradas Escrituras buscan cualquier cosa para los escritores antiguos, los griegos, también los judíos, no citaban las cosas según el orden muchas veces, el orden en que ocurrían, sino el orden de importancia que tenían. Entonces, al decir sangre y agua, es porque la sangre tiene más valor que el agua,
ponen sangre y agua. ¿Por qué decimos esto? Porque posiblemente del Señor Jesús saliera primero agua y después sangre. ¿Por qué? Por la siguiente. Esto ya es un poquito medicina, complicado. Esta es la lanza. Si veis, está dada por el lado derecho, que es así como se acepta que fue, por el lado derecho. Entonces, tenemos dentro los pulmones, que son estos dos que están aquí, ¿no? Los pulmones. La lanza entra así y nos encontramos aquí con el corazón. Los pulmones tienen dos hojas, una que los separa del propio pulmón y otra que los separa de la pared de los huesos, digamos. Y en medio de esas dos hojas hay un poquito de líquido, normalmente. Cuando un individuo está en la situación que estaba él, que se llama de una insuficiencia del corazón, porque ya no puede más, ya está agotado, ya está al final, se acumula líquido en este espacio, que es lo que la gente llama pleuritis o pleuresía, se acumula líquido en esta zona. Ese líquido es realmente como agua, es como agua un pelín amarillenta, nada más. Eso es lo primero que la espada, la lanza, se encuentra cuando penetra en el cuerpo, y eso puede ser un espacio bastante morbo, sale agua. Y después se encuentra con el ventrículo derecho o la aurícula derecha del corazón. Si hubiera sido del lado izquierdo, hubiera salido un chorro grande de sangre. Hubiera predominado la sangre por encima de todo, y no se hubiera podido distinguir agua y sangre y agua. Pero como el ventrículo derecho y la aurícula derecha tienen menos fuerza, no salen chorros, sino salen con menos lentitud. Entonces, da tiempo a que salga primero el agua, porque ese es el recorrido que lleva, entra, sale agua, y luego llega al corazón y sale sangre. Les dicen que sangre y agua porque ellos dan, lógicamente, sangre es más importante para el organismo, en términos de vida, que el agua que sale de ahí. La muerte de Jesús ocurre tan solo entre 3 y 6 horas después de haber salido de la Torre de Antonia, lo que digo que eso sorprendió a todos e incluso a Pilatos. ¿Cómo pues, o de qué murió pues el Señor Jesús? Es una pregunta que se han hecho mucha gente a lo largo de la historia. No es fácil decirlo con toda seguridad, porque no tenemos un cadáver para analizarlo. Es un relato solamente, y no tenemos hechos, tenemos relato. Pero a la vista de las circunstancias, pudo morir por varias cosas, o varias cosas se unieron para que la muerte fuera tan rápida como el propio Pilato notó. Dejamos entre paréntesis lo que los pretorianos hicieron con él en la Torre de Antonia. No sabemos, seguramente ni Pilato lo supo nunca. Estaba en lo que llaman los médicos, shock hipovolémico, es decir, falto de líquido en el cuerpo. Falto de líquido, que puede ser agua, que puede ser sangre, que puede ser lo que sea. Le falta volumen. Sin volumen, el cuerpo no puede vivir. No le llega suficiente alimento, suficiente sangre a todo el cuerpo. Y por tanto empieza a padecer. Segundo, no podía respirar en esta situación. Tercero, los dolores eran tan intensos que la persona puede morir de dolor. Y en esta situación puede ocurrir que haya una rotura del corazón, una rotura de la pared del corazón. Posiblemente murió de la suma de todas estas circunstancias. Hay muchos que dicen, tampoco hay que se puede decir que no, que murió de un infarto del miocardio. Tampoco se puede decir que no. Otros que dicen que murió pues, por desangrado. Yo creo que fue lo que se llama una muerte multifactorial, o sea, donde intervienen distintos factores para llevarlo al final. Dígase lo que se diga,
No sabemos posiblemente de qué murió Jesús, pero sí sabemos para qué murió Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sabemos de qué o por qué, pero sí sabemos para qué. Y esto es más importante. Pero si quedáramos aquí, quedaríamos, en vez de llamarse la Semana Santa, se llamaría, como algunos hacen, cosa que no me gusta nada, la Semana de Pasión. Nos quedaríamos en la Semana de Pasión. Y quedaríamos tristes y anonadados. Nos quedaríamos huérfanos. Por eso no podemos pasar la Semana Santa, no podemos pasar nunca este acontecimiento de la pasión y muerte del Señor Jesús sin que sepamos o nos demos cuenta de que el Señor ha resucitado. Y Él dice: ciertamente vengo en breve. Si esto... Si nos quedamos de aquí para atrás, nos quedamos huérfanos y sin sentido en la vida. Pero si vemos esto, lo anterior toma su sentido, toma su verdadero sentido. Y entendemos que el Señor, después de todo esto, que lo hizo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ha resucitado. Y ha resucitado para mostrarnos que con Él también nosotros resucitaremos. Resucitaremos espiritualmente cuando le conocemos a Él, pero también físicamente cuando Él venga en breve. Lo de breve es como dice como dice el texto sagrado, que 1000 días es como un día delante del Señor y viceversa. El breve puede entenderse en ese sentido, que con lo que para nosotros es mucho tardar, para Él es un día, es un momento, es en breve. Y tenemos que entenderlo de esa manera, porque si no, desesperaríamos. Porque viendo muchas veces lo que ocurre a nuestro alrededor, donde la crucifixión no es un hecho, digamos, que ocurrió en aquel entonces nada más, sino que realmente ocurre también en nuestros días, de manera física y de manera simbólica. Sino que se lo pregunten a los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y que lo pasamos como pasamos lo del Señor Jesús, que fue muerto, es una palabra. Y decimos ahora, pasan hambre, y nos quedamos en una palabra. Pero si estudiamos como lo hemos hecho con el Señor Jesús, lo que es concretamente la muerte, la crucifixión, y pensamos así concretamente en lo que es pasar hambre a esta gente, es decir, tengo un hijo que está llorando y no le puedo dar de comer. Estoy que me caigo al suelo y no tengo ni un pedazo de pan que llevarme a la boca. Protesto y me pegan hasta que me matan. Quiero hacer algo y no tengo la más mínima posibilidad de hacerlo. Ya no es una palabra, ya tiene un sentido distinto. Un sentido distinto aún para nosotros, para todos aquellos que oyen y pasan hambre y mueren diariamente tantos niños. ¿A qué punto el cuerpo humano aguanta el dolor sin bloqueos? No hay ninguna defensa que tenga contra el dolor. El dolor es una sensación y las sensaciones no son medibles, no son equiparables nunca de un individuo a otro. De hecho, con lo mismo, un individuo puede sentir un dolor de muerte y otros encontrarse poco menos que de paseo, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil decir
Con este dolor una persona se bloquea o se rinde, digamos, y con este otro está todavía pendiente. Eso es imposible. O sea, cada persona elabora el dolor tanto, digamos, desde el punto de vista de sensibilidad como desde el punto de vista psicológico de manera distinta y con grados distintos. No hay, o sea, aunque los médicos establecemos algunas veces grados de dolor, pero no son grados de dolor equiparables, sino son grados de dolor para un individuo determinado. Nosotros decimos, por ejemplo, un dolor de un individuo que en la vida diaria no apenas le molesta, sino que solo cuando está quieto se acuerda que tiene dolor, pues un grado 1, por ejemplo. Si el individuo durante el día puede pasarlo, pero cuando, por ejemplo, va a acostarse, no coge bien el sueño, un grado 2. Si le impide dormir porque de noche duelen más las cosas que de día, pues un grado 3. Y si no puede vivir ni de noche ni de día, pues tiene un grado 4. Pero claro, eso es variable de una a otra persona. En ella es este grado, que es lo que nos interesa realmente, el dolor que siente una determinada persona, porque es la que viene a consultarnos, no lo que los demás vayan a sentir en esa misma circunstancia. Entonces no puede traspasarse de uno a otro, aunque puede uno imaginarse, ¿no? Claro, los dolores como estos para todo el mundo serán iguales, serán extremos, por decirlo de alguna manera, pero no hay ninguna medida en que se diga, y además habrá gente que en un momento determinado, con muchísimos menos dolor, se rindan, se rompan, y otros que no logren romperse de ninguna manera, y soportan, ¿no? Ya te digo que hay gente que han soportado en la cruz, según se describe, hasta 8 días. Claro, no han tenido posiblemente la flagelación anterior que tuvo el Señor Jesús, la noche anterior, el sufrimiento psíquico espiritual que él tenía, en fin. Pero claro, es muy difícil comparar un hombre con otro, una persona con otra. Le iba a preguntar, cuando estaba en la cruz, nuestro Señor Jesús, ¿le dieron agua y hiel fuera o agua y vinagre? Una esponja. Agua y vinagre, agua y vinagre. Era para calmar la sed más que para otra cosa. No como la anterior, que era con mirra, que era para calmarle el dolor, sino que era agua y vinagre, que el vinagre le da una sensación más al agua de más reconfortante realmente, pero eso ahí hay sus más y sus menos. Depende de la cantidad de vinagre que le echaron también, claro, por supuesto. Más preguntas. Dice que bajaron a Jesús rápidamente por lo de que dijiste sobre... Y a los dos que quedaron lo bajaron rápido también. Claro, ¿Fueron los tres? Sí, cuando nos referíamos a todos los que estaban allí, ¿no? Se refieren a los documentos. Nuestra lista estaba fija en el Señor Jesús, los demás eran tratados igual. Allí no había Jesús para aquellos que estaban allí no era distinto a los otros dos. Yo pensaba, yo decía que si como fuese Jesús, pues va a bajar a Jesús, pues como era que es que los otros dos eran judíos también, seguramente. Y a los judíos les importaba quién era. O sea, seguramente que no tuvieron más cuidado con Jesús que con los otros dos, eso es dolor. Porque les molestaba seguro más Jesús. De hecho, tiene el ejemplo en que te suelto a Barrabás o quieres a Jesús. Y Barrabás era, bueno, ya lo decimos con las palabras, Barrabás, lo que todo dice todo. Y los judíos querían a Barrabás antes que a Jesús, o sea, que no tuvieron más complacencia con el Señor Jesús que con los otros dos, sino que hicieron lo mismo con uno que con otro. Alejandro iba a preguntarme. ¿Cuántos litros de sangre tiene ese hermano? Depende de la talla, depende de la corpulencia, depende de... Pero se puede calcular que entre 4 litros y 5 y medio. De 4 a 5 y medio. ¿Y cuántos habían perdido cuando la flagelación? Estamos hablando de aproximaciones. Como no sabemos cuánto fue flagelado en la Torre de Antonia, por supuesto, pero se puede calcular que en total más de litro y medio. Y ya con medio litro algunos se desmayan. Con medio litro, yo digo, no, con medio litro no.
con 3 gotas, algunos se desmayan. Claro, con medio litro, algunos ya al levantarse se marean. Es cierto, o muchos. Pero Paco, el señor estaba perdiendo la sangre en que empezó a pegarla. ¿Cómo? El que empezó a pegarla, el señor estaba perdiendo sangre. Claro, no, antes. En el huerto de Getsemaní Claro, ya estaba perdiendo sangre. Porque más cuando lo clavaron con toda la cantidad que perdía. Sí, sí. ¿Cómo pudo Dios soportar tanto dolor en su hijo y aguantarse la jornada? Eso se lo pregunta al teólogo, no se lo pregunta al médico. Se lo pregunta al teólogo, no al médico. Puede intervenir, el que él puede intervenir y no intervino. Pregúnteselo, eso es al teólogo, no al médico. Habrá que traer al teólogo. ¿Cómo porque- Dios no nos destruyó? Esa es la pregunta no miramos por lo que nosotros podemos captar del dolor de Jesús y no podemos captar seguramente ni la mitad de lo que fue. Digo captar, no sentir, sino captar, ni siquiera hacernos idea, porque hay una cosa que yo aprendí de un pastor muy anciano, muy estimado mío, que cuando decía que Jesús en la cruz, estoy ya para, decía tengo sed, no es la sed que nosotros sentimos, es mucho mayor. Decía él, cuanto más buena es una persona, cuanto más justa es una persona, más se duele de lo que ocurre alrededor. Más se duele, es el que realmente siente el dolor de los demás como propio. Y si Jesús estaba sintiendo el dolor de los demás, y digo el dolor de los demás, de no ser salvos, de no aceptarle a Él, de abandonarle, ese dolor tenía que ser muy superior, fijaros lo que estamos diciendo, muy superior al dolor físico que estaba sintiendo en la cruz. O sea, por eso, como dice Alejandra, por el dejo de pensar, es como Dios no destruyó a todos los que estaban allí y todos los que hemos venido después también. Tiene que ser que su amor es muy superior también a todo lo que podamos imaginar. Más preguntas. Me gustaría que recordara las 7 palabras, porque yo me impresiona ver lo que sufrió y ahora esta idea, nunca acabar porque eso no se puede, pero que en esos momentos tan difíciles, tan tremendos, que dijera eso, yo nunca me recordara, porque la verdad es que... Y yo, sí me acuerdo de la siete. Yo me acuerdo de algunos, pero no. Claro, sí, yo me acuerdo de alguna, pero quiero... Pero por ejemplo, algunas las más, por ejemplo, esa de perdónalo, eso. Perdónalos porque eso no saben lo que importante. hacen, ¿no? Y mi mano encomienda a otro espíritu. Eso fue más al Es final. el final. Y Dice, tu madre. hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al que estaba a su derecha o a su izquierda, dentro de donde estaba. Luego vio a Juan y le dijo, he ahí a tu madre, y a la madre le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Cuidado que no le dice madre, he ahí a tu hijo, le dice mujer, he ahí a tu hijo. El cuarto dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Y luego ya, pero me queda alguna, el cuarto, el quinto, sed tengo, el sexto, ahora, todo está cumplido, todo está acabado, todo está consumado, y Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Es que estudiar las 7 palabras, pero estudiarla fuera del contexto de la situación de Jesús, es como robarle la mitad de su valor. Y ya tienen mucho valor, tratadas así, pero fuera del contexto del momento, no es lo mismo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, así cuando estamos tan tranquilos, que cuando te han dado lo que te han dado. Es que no es lo mismo, no es igual, ni mucho menos. ¿Alguna cosa más? Nada, que menos mal el Señor ha puesto un buen médico aquí. Eso de bueno, ya lo dejamos del médico nada más. Eduardo, Y esa experiencia tan linda que te ha dado. Eduardo, ¿No? Voy a hacer una pregunta pidiendo una respuesta médica, no, si se puede dar. que es al respecto de la resurrección. O sea,
ella resucitó. Y entonces se imagina que ha resucitado, obviamente, el cuerpo carnal, ¿no? ¿Qué son las heridas en este momento? O sea, porque no solo, yo no sé cómo es el tercer día, si el cuerpo ya está oliendo mal o cómo está el cuerpo, pero ¿qué se podría decir de las heridas en este momento? ¿Estaban cicatrizadas? No, realmente que no. Por varias cosas. Primero, no fueron 3 días, como nosotros los entendemos. Sí. Fueron 2, cogieron 3 fechas, y por tanto al coger 3 fechas son 3 días para los judíos. Los judíos contaban más por. Como nosotros decimos, ¿cuántos son? ¿3 días o 3 fechas? Nosotros decimos todavía hoy, el viernes, sábado y domingo. Son 3 fechas, pero son 3 días para los judíos. En ese tiempo, ninguna herida cura, muchísimo menos, ¿no? Ni un arañón se queda cura en ese sentido. Entonces, en segundo lugar, con lo que sufrió el Señor Jesús y con la situación en que él estaba, seguro que olería mal. Cuando la sangre, cuando se seca, cuando se para, da un dolor horrible, ¿no? Horrible. Y las llagas estarían infectadas y oliendo mal, probablemente. Pero claro, eso es un cuerpo resucitado. Y además, mete tus dedos en mi llaga, le dijo. O sea, todavía estaban abiertas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando lo vio Tomás. Estaba transformado. ¿Qué quiere decir estar transformado en su cuerpo? No sabemos. Pero hemos curado, desde luego, ni por el mejor cirujano del mundo, ¿no? ¿Alguien tiene más preguntas? Que hablaste del principio que cuando se suda por el pelo, ¿no? Que pasó el Señor. No solamente por el pelo. Sí, pero el ejemplo que pasó aquí, ¿no? Entonces eso también deja la piel muy sensible, ¿no? O sea, después las bofetadas y todo lo que él sufrió, la sensibilidad estaba más do que si estuviera en estado normal. Así que hay que añadir mucho más Claro, imaginaos vosotros cuando os dais un golpe en un dedo y lo tenéis hinchado. Cualquier roce que os dais, sentís como si fuera 10 veces más que en circunstancias normales, vamos. Digo 10 como puede decir 5, 8, 20. Casi ya ponerle en la corona, la carne de la hostia, ¿no? No hay más señal de que algo habéis aprendido porque habéis preguntado. Si no me hubiera sentido un poco incómodo. Nada.